punto, recta y plano son conceptos primitivos en la geometría y no se definen. Tenemos sí la idea o la imagen de lo que es una recta. Vamos a definir sí el ángulo de inclinación de una recta. El ángulo de inclinación de una recta R es el ángulo alfa que la recta determina con el semieje positivo de abscisas, y dicho ángulo está comprendido entre 0 y pi. Vamos a definir también pendiente de una recta. La pendiente de una recta es la tangente de su ángulo de inclinación alfa, siempre que alfa no sea el ángulo recto. La tangente del ángulo recto no está definida. Ya definimos pendiente de una recta como la tangente de su ángulo de inclinación. Ahora vamos a ver cómo calcular la pendiente si solo conocemos dos puntos que pertenecen a esa recta. Un punto A de coordenadas x sub 1 y sub 1, un punto B de coordenadas x sub 2 y sub 2. Iniciaremos completando un triángulo rectángulo que vamos a descubrir a continuación. Si nosotros completamos allí y determinamos el punto C, tenemos el triángulo rectángulo ACB que vamos a proceder a sombrear. Aquí vemos el ángulo recto en C. Vemos también que el ángulo de vértice A, el ángulo que vamos a llamar alfa prima, y vamos a marcar allí, es congruente con el ángulo alfa. Alfa y alfa prima son iguales, dado que son ángulos correspondientes entre paralelas. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar la pendiente de la recta R, sabemos que es la tangente de su ángulo de inclinación, por lo tanto es la tangente del ángulo alfa, pero siendo alfa congruente con alfa prima, podemos hallar la tangente de alfa prima. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, la longitud y sub 2 menos y sub 1 dividido la longitud x sub 2 menos x sub 1. Aquí hay un error, vamos a corregir en esta fórmula. Como les decía recién, x sub 2 menos x sub 1. De modo tal que entonces la pendiente de una recta, conocidos dos puntos que le pertenecen, está dada por el cociente y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Veremos ahora la obtención de la ecuación de la recta dados un punto de coordenadas x sub 1 y sub 1 que le pertenece y su pendiente m, es decir, la tangente de su ángulo de inclinación. ¿Cómo vamos a proceder para encontrar esta ecuación? Vamos a considerar un punto Q de coordenadas x y al que le vamos a pedir que pertenezca a esta recta. Recordemos que la ecuación de la pendiente de una recta, conocidos dos puntos que le pertenecen, es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Es así que si nosotros le pedimos a Q que pertenezca a la recta, debe ocurrir que M resulte igual a I
menos y sub 1 sobre x menos x sub 1. Multiplicaremos ambos miembros de la igualdad por x menos x sub 1. De modo tal que al hacerlo y pidiendo como condición que x sea distinto de x sub 1, podremos simplificar. De tal forma, llegamos a la ecuación y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1, que es la ecuación de la recta que pasa por un punto P de coordenadas x sub 1 y sub 1 y tiene pendiente conocida m. Si a partir de la ecuación de la recta que pasa por un punto de coordenadas x sub 1 y sub 1 y tiene pendiente dada m, hacemos variar la pendiente dejando fijo el punto de coordenadas x sub 1 y sub 1 que vamos a llamar A, lo que vamos a obtener es un haz de rectas concurrentes. El haz de rectas que pasa por el punto A de coordenadas x sub 1 y sub 1. Pero si en la misma ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene pendiente dada m, dejamos fija la pendiente y variamos las coordenadas del punto, lo que vamos a ir obteniendo es un haz de rectas paralelas, con lo cual ya podemos anticipar que dos rectas que tienen la misma pendiente son dos rectas paralelas entre sí. Tienen el mismo ángulo de inclinación. Vamos ahora a la obtención de la ecuación de la recta, conocidos dos puntos que le pertenecen, un punto A de coordenadas x sub 1 y sub 1 y un punto B de coordenadas x sub 2 y sub 2. Anteriormente obtuvimos la ecuación de la recta, conocido un punto que le pertenece y conocida su pendiente. Pero también hemos visto con anterioridad que la pendiente de una recta, conocidos dos puntos pertenecientes a ella, se obtiene a partir del cociente y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 bajo la condición de que x sub 2 sea distinto de x sub 1. Entonces podemos reemplazar y menos y sub 1 igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 1. Podemos dejar la ecuación en esta forma o podríamos también plantearlo como y menos y sub 1 sobre x menos x sub 1 igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. De cualquiera de las dos maneras podemos plantear la ecuación de la recta dados dos puntos pertenecientes a ella. Vamos a ver distintas formas de la ecuación de la recta. Comenzaremos analizando la forma explícita, buscando la forma explícita. Partimos de la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene pendiente dada. Aplicamos propiedad distributiva en el segundo miembro de la igualdad. Despejamos y si nosotros hacemos que menos mx sub 1 más y sub 1 sea b,
esto es un valor constante, es un valor numérico, que dependerá de x sub 1 y sub 1 y de m, llegamos a la forma y igual mx más b, que es la forma explícita de la ecuación de la recta. En esta forma explícita, b representa la ordenada al origen. Si x es igual a 0, ¿sí? M por 0 más b, a 0 le corresponde b como ordenada. Es importante entonces reconocer que en la forma explícita m es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen. En la gráfica nos permite identificar el punto de intersección de la recta con el eje de ordenadas. Otra de las formas de la ecuación de la recta es la forma implícita. Si partimos de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos o conocidos dos puntos que le pertenecen, multiplicamos ambos miembros de la igualdad por x sub 2 menos x sub 1, y luego distribuimos y asociamos, igualando a 0, llevamos, en realidad lo que estamos haciendo es restar a ambos miembros de la igualdad esta expresión para igualar a 0. Si reordenamos los términos de modo que tengamos primero el término en la variable x, luego el término en la variable y finalmente todos los valores numéricos, los términos independientes, y luego decimos que el coeficiente de x es a, el coeficiente de y es b y el término independiente es c, llegamos a la forma explícita la forma implícita para la ecuación de la recta. Las formas de la ecuación de la recta es la forma segmentaria. Partimos de la forma implícita. Vamos a restar c a ambos miembros de la igualdad y luego dividimos por menos c ambos miembros de la igualdad. Distribuimos el denominador, menos c dividido menos c es 1 siempre que c sea distinto de 0. La división es posible siempre que c sea distinto de 0. Y luego vamos a decir que ese cociente menos c sobre a es a y que el cociente menos c sobre b es b minúscula en ambos casos. De modo tal que la forma segmentaria de la recta, de la ecuación de la recta, es x sobre a más y sobre b igual a 1. Pero a y b para la recta tienen significados importantes. A es la abscisa al origen, es decir, que me indica dónde corta la recta al eje de abscisas. Y B es la ordenada al origen, indica dónde corta a la recta al eje de ordenadas. Si nosotros conocemos la forma segmentaria de la recta, es muy fácil graficar la misma. Marcamos A en el eje X, B en el eje Y, unimos los puntos y tenemos la gráfica buscada. Veremos algunos casos particulares a partir de la forma implícita. Si A es igual a 0 y B y C ambos son distintos de 0, entonces la forma implícita se reduce a BI más C igual 0,
lo que nos lleva a plantear I igual a menos C sobre B, es decir, I igual B. Esto es una recta horizontal. Luego lo veremos en GeoGebra. Si B es igual a 0 con A distinto de 0 y C distinto de 0, la forma implícita se reduce a x más c igual 0, lo que nos lleva a plantear x igual a menos c sobre a, es decir, x igual a a, que nos da una recta vertical, una recta paralela al eje de ordenadas. Si es C quien vale 0 con A y B distintos de 0, AX más BI igual 0 es la forma implícita y la forma explícita I igual a menos A sobre B por X. Esto es I igual a M por X en forma I explícita, lo que nos permite ver que la ordenada al origen es 0, son rectas que pasan por el origen de coordenadas. Si A y C son nulos y B no lo es, llegamos a la ecuación del eje de abscisas. Mientras que si B y C son nulos, siendo A distinto de 0, llegamos a obtener la ecuación del eje de ordenadas. He creado 3 deslizadores, uno para A, uno para B y uno para C. Entonces, aquí vemos que si C es 0, no importa qué es lo que pase con B y A, siempre que se mantengan no nulos, tenemos rectas que pasan por el origen de coordenadas. Ahora, si C es distinto de 0, ya la recta no pasa por el origen de coordenadas. Si le pedimos a A que sea 0, vean que no importa cuál es el valor de B, no importa cuál es el valor de C, siempre estamos obteniendo rectas horizontales, rectas paralelas al eje de abscisas. Si A es distinto de 0, ya cambió. Ahora le vamos a pedir a B que sea 0 y obtenemos una recta vertical. Cuando cambiamos el valor de A, cuando cambiamos el valor de C, sigue siendo una recta vertical. Si B es 0 y C también lo es, llegamos al eje de ordenadas. Si A es 0 y B también lo es, llegamos al eje de abscisas, con lo cual hemos recorrido los distintos casos de la ecuación de la recta. Veremos ahora la condición de paralelismo entre rectas. Recordemos lo que vimos anteriormente cuando veíamos haces de rectas paralelas. Dijimos que para que dos rectas resulten paralelas es preciso que ambas tengan la misma pendiente. Y esto hace a la condición, esto es la condición de paralelismo entre rectas. Para pensar la condición de perpendicularidad entre dos rectas, tenemos que recordar que dos rectas son perpendiculares si determinan un ángulo recto. Aceptemos, aunque no lo hayan visto anteriormente, que la tangente del ángulo de dos rectas está dada por la expresión m1 menos m2 sobre 1 más m1 por m2.
¿Quiénes son M1 y M2? Las pendientes de las rectas R1 y R2. Si el ángulo que las rectas determinan es recto, sabemos que la tangente no está definida, por lo tanto vamos a tener que pedir que 1 más M1 por M2 sea nulo. Esto nos lleva a plantear que el producto de las pendientes de rectas perpendiculares tiene que ser menos 1, o de otro modo, que las pendientes de dos rectas perpendiculares son opuestas y recíprocas. M1 es igual a menos 1 sobre M2. Esto nos da la condición de perpendicularidad entre rectas. Si esta condición se cumple, las rectas son perpendiculares. Con esto finalizamos el recorrido de recta. Continuamos con la lectura de la teoría y con la resolución de los prácticos. En la práctica reforzaremos todos los conceptos trabajados.